y afortunadamente pues está presentando su libro en esta temporada en La Paz, y este espacio pues que está abierto para la cultura y el arte, tenemos la posibilidad de tenerlo, y a la escritora Lourdes Reinaga, crítica también de literatura, que va a comentar el libro que se va a presentar hoy nuevamente en el colectivo Cheles de la editorial 3600. La editorial 3600 tiene su visión y misión publicar autores nacionales. Entonces es prácticamente que uno de estos casos especiales que tiene la editorial, publicarlo a una persona del país hermano de Chile. Entonces les damos la bienvenida a Lourdes, a Mariano y pues a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, para mí es un honor estar acá en el espacio Tiji, que me abrió la puerta para presentar mi libro. Yo lo veo realmente como una celebración, como algo importante que haya sucedido, como tantas cosas en la vida tienen la posibilidad de ser o no ser, y en algún momento este libro pudo no haber sido, pero ahora está acá arriba de la mesa, y eso tiene un bastante contenido de magia, ¿no? Todo lo que sucedió para que el libro realmente pudiese existir y yo pudiese venir acá. Así que eso primero, y agradecerles que estén acá y me dejen contarles esta historia. Bueno, acá Lourdes, que es una escritora que yo he conocido acá en La Paz, en la feria de cambio de libros, y ella accedió gustosamente cuando supo que el tema que el libro trataba era ñatitas. Entonces me dijo inmediatamente: sí, yo me sumo, yo voy a leer tu libro ahora en 5 días y voy a preparar algo, ¿no? Una presentación. Así se lo agradezco mucho que esté acá y que se refiera en los términos que lo hace este libro. Y sí, yo creo que les podría contar algunas cosas más del libro, pero le voy a dar la palabra a Lourdes, que... Sí, yo estoy a cargo de los spoilers. Gracias, Mariano. Bueno, Mariano, como bien Mariano decía, nos conocimos en el enjambre de libros, y en el momento en el que él me dijo que su libro trataba de ñatitas, yo dije: tengo que sumar este proyecto, porque tengo también una fijación con las ñatitas, pues la relación que hay en mi familia con los chanos. Bueno, les leo el comentario que le escribí al libro. ¿Qué ocurre con nosotros después de la muerte? ¿A dónde se dirigen nuestros espíritus? ¿Continuamos ejerciendo algún tipo de influencia en el mundo de los vivos? Estas son algunas de las preguntas inevitables cuando nos enfrentamos a un tema como la muerte. Sin embargo, en general, tendemos a orientar las respuestas por una vía más bien espiritual, dejando un poco de lado lo que sucede con los restos mortales de los seres humanos, porque ¿quién en su sano juicio se preocuparía por unos restos que van degradándose de a poco hasta cumplir el mandato judeocristiano que nos condena a retornar al polvo? Este axioma encuentra su excepción en Bolivia, especialmente en las regiones que mantienen como tradición el culto a las ñatitas, que no son sino calaveras de personas que, habiendo tenido muertes violentas y espantosas, eligen quedarse en este plano para continuar con una misión que en vida quedó inconclusa. Es a partir de ellas que nace este texto. La Paz y la Muerte, libro de Mariano Gallardo, se presenta como una antología literaria cuyo tema central es la figura de la ñatita, enuncia el prólogo, escrito por Homero Carvalho. Y es que La Paz y la Muerte se ocupa de narrar la historia de cada una de las ñatitas de doña Carlota Guay, organizándolas cronológicamente según la llegada a su casa. Y, aunque pudiera sonar a un compilado de relatos orales, el libro va más allá de ello. No se trata de etnografía, el libro es de ficción, son cuentos. Mariano opta, a la mejor manera de cuando Sara Chura despierte, por empielar al relator de las historias, cubriéndolo con la piel de cada uno de los personajes que terminaron convirtiéndose en ñatitas de la señora Guay. Así, cada cuento está narrado en primera persona y en él se va desarrollando la narración de los últimos instantes de vida de las ñatitas, que han aprendido a comunicar sus historias a la señora Guay a través de los sueños. No solo eso, también los nombres y los ritos que cada una requiere son comunicados de esta manera, con excepción del caso de Albertino,
persona a la que doña Carlota sí conoce en vida y cuya ñatita adoptó después de la muerte de la mujer. Por otro lado, el manejo del lenguaje en este texto crea descripciones maravillosas de paisajes que, se sabe, emergen en los sueños del narrador, pero que también a la misma vez reproducen espacios, miradores, montañas, lagos, etc., que existen en la realidad, como a través de un filtro. El filtro de la muerte, pero de una muerte que apenas es el comienzo. Sí. Un viento entró en la caverna, aunque parecía venir desde el interior y no de fuera. Tal vez la caverna tendría otra conexión con el exterior. Lo cierto fue que el viento produjo un silbido aterrador, un silbido que lentamente avanzó por la bruma azul, con un indudable aire de tristeza, parecido al sonido de una tarta. Ese viento terminó por aconchar la neblina, dejándola solamente al nivel del piso de la cueva, manteniéndola de alguna manera contenida, a presión, aunque en constante movimiento cubriendo mis pies. Esto me permitió ver por primera vez las dimensiones reales de la caverna, sus altas paredes de pedernal azulado, sus interminables quiebres y prominentes vértices, les otorgaban a sus relieves una inmensidad de carácter gótico. Asimismo, si bien varias de las ñatitas cuentan sus historias personales, su maravillosa intimidad cuando fueron seres de carne y hueso, también existen ñatitas que aprovechan para narrar, despacito, como si no quisieran hacerlo, desde su mirada y el padecimiento de su muerte, experiencias tales como los sucesos de octubre de 2019. 5 son las ñatitas que estuvieron en Sencata. 5 almitas que, no estando listas para abandonar nuestro plano, eligieron quedarse para servir de consuelo y ayuda a quienes recurren a ellas. Sí, estas almitas ayudan mucho a sanar a las personas. Cualquier enfermedad que tenga la gente les pide a ellos, pues es mucho lo que han sufrido y lo injusto de sus muertes. Entonces, con más fuerza ellas ayudan. Este de acá es Joelcito. Él era apenas un niño, por eso le traen juguetitos. Y este otro es Cardenio, el papá de Joelcito. Ellos nomás iban pasando por ahí. Fin de cita. La visión que Mariano transmite en cada cuento reúne el sufrimiento de las ñatitas antes de su muerte con la fuerte energía que como cráneos desprenden y emplean para relacionarse con los vivos. En este sentido, nos aproxima como lectores a explorar parte de la naturalidad con la que una tradición que podría pensarse extraña ha logrado pervivir y sobrevivir en nuestro entorno. Gracias. Gracias, Lourdes, por esas palabras. A mí me gustaría decirle primero que nada de este libro, que también es un honor estar acá hoy día con David, que me ha presentado. Él es un gran amigo y yo la primera vez que escuché hablar de ñatita fue a la suegra de David y de acá de mi compadre Nacho. En un viaje que ellos hicieron a Viña del Mar. Y ahí conversando con la señora Karina, ella me contó de las ñatitas. Yo nunca había escuchado nada de eso. Y realmente me asombró, fue algo que no conocía y me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho conocer que existía esa tradición en Bolivia y que sobrepasaba las leyes de lo que uno podría decir un Estado de Derecho, donde los cuerpos tienen que estar a resguardo y cualquier tipo de exhumación sería un delito. Pero acá eso no importaba, sino que la tradición era más fuerte y eso fue lo que siempre me quedó dando vuelta como una idea a la cual me gustaría conocer más. Y después llegó el periodo del estallido social en Chile y se sentía la muerte, la verdad, se sentía la muerte así dando vueltas por las calles, pero la muerte más aterradora, esa muerte que es despiadada, que no tiene piedad, que es sanguinaria, que es cruel. Y cualquiera podía morir en cualquier momento y murió mucha gente así. Aparecieron mujeres colgadas, cuerpos acribillados y quemados, hombres y mujeres violados en comisaría, 500 personas que perdieron la vista, quedaron mutiladas. La muerte estaba ahí, en el aire, y estaba también después viendo lo de Sencata.
Y a mí me impactó mucho porque yo no pensé que algo así podía pasar en Bolivia. Uno pensaba en Chile puede pasar, los golpistas siempre han estado ahí, son parte de la realidad política cotidiana, pero en Bolivia uno decía que raro que llegaran a ese extremo, una masacre en estos años. Y así entonces surgió la idea de escribir este libro, que obviamente yo soy escritor de ficción. Pero quise referirme a las ñatitas de la perspectiva de la muerte trágica, de esa muerte que es despiadada y por eso estas personas pasan a ser ñatitas. Entonces lo primero que quería decir en ese sentido, antes que se me vaya, era nombrar esto, ¿no? Los nombres de las ñatitas de este libro. Ellos son Irma, Manuel, Alex, Paula, Albertina, Romario, Daniela, José Miguel, Kevin, Andrés, Julián, Joel, Cardenio, Agustín, Joshua, Mariana, Alicia y Mauricio. Y esos son nombres de 18 personas que perdieron su vida durante el periodo del estallido social en Chile, que fueron sanguinariamente asesinadas por las tropas del Estado, ¿no? Por la gente encubierta, muerte que sucedían en medio de la noche y nadie respondía nunca, hasta ahora no se sabe quién fue y nadie ha pagado por ello. Entonces, esas muertes yo sentí que coincidían con lo que yo había conocido sobre ñatitas, que era esa muerte trágica, y que por eso quedaban esta alma en este espacio. Y por eso también me pareció muy interesante la exposición que dieron al comienzo, porque coincidían muchas cosas con las que yo había escuchado una persona que lamento mucho que no pudo estar hoy día acá. Era una invitada que yo quería tener, que era la señora Elizabeth Portugal, en quien yo me inspiré para escribir este libro. Ella es una maestra consejera que tiene 85 ñatitas y tiene su consulta por acá en la ciudad de La Paz. Y de ella yo saqué como el molde del personaje principal de esta novela, que es Carlota Guay. Carlota Guay en este caso ya tiene 18 ñatitas y la vais presentando a los lectores una por una, dando siempre una muerte muy trágica, ¿no? Yo quise jugar con eso. Este es un libro de terror, es un libro gore, si quieren. Es un libro donde la gente puede encontrar necrofilia, puede encontrar sangre, matanza, va a encontrar eso, ¿no? Algo oscuro. Y en ningún caso es un análisis en profundidad del tema, ¿no? Pero al escribir el libro terminé involucrado muy sentimentalmente con una de las ñatitas, que es Sandrita, y por eso ella está aquí en la portada. Y también para mí es muy importante, ¿no? Como el libro, de ser una cosa de ficción, también pasó a ser realidad. Bueno, eso, agradecerles que estén acá, que me hayan permitido presentar este libro. Y si alguien quiere comentar algo, decir algo, yo agradecido y estamos abiertos a poder conversar de ello. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Yo tengo una. Va a haber una segunda parte ahora que ya conociste a Sandrita, interactuaste con ella y con sus 84 compañeros. No, esa es una pregunta imposible de responder, pero es interesante ver la perspectiva de que este libro está narrado desde una ñatera que cuenta la historia de sus ñatitas, y lo que me pareció ahora muy interesante es ver la perspectiva más de los devotos de las ñatitas. Al conocer otras personas que también vinieron a visitar a Sandrita como yo, conocí que había muchas personas que le deben y le piden favores y ella siempre cumple. Yo también soy testigo de eso.
Y claro, me interesaría quizás referirme desde esa otra perspectiva, como del devoto, el pasante, la persona que hace el preste para la ñatita, y son historias súper interesantes. Pero no se podría adelantar algo así. Bueno, si no, sin más... sí. Dicen que a las ñatitas hay que consultarles, ¿no? Previamente, diremos, ya sea para un negocio o para un viaje, ¿no? O pedirles consejo. Y yo quería preguntarte si tú has consultado, diremos, el hacer este libro a alguna ñatita, ¿no? Sí, gracias por tu pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Soy CC. CC, gracias. La verdad que, como dije al comienzo, este libro se podría haber hecho, no se podría haber hecho. En Chile este libro fue despreciado, nadie le interesó. Y cuando lo enviaste en 1600, ellos al comienzo me dicen lo mismo que dijo David: no, nosotros publicamos literatura boliviana, pero esto nos interesa. Y había como un tema de conversaciones como que podría ser. Y después dicen: sí, lo vamos a hacer. Y después: no lo podemos hacer, llegó la pandemia, no, la editorial no iba a publicar este libro para nada. Entonces, en ese momento yo había conocido a través de un video, que hay un documental que está en YouTube, a la señora Elisa de Portugal, y ella presentaba ahí a su ñatita. Entonces, a distancia yo vi a Sandrita y yo dije: esta es, Sandrita, ayúdame con la publicación del libro, y si el libro se publica, yo te voy a ir a visitar, te voy a llevar las cosas que a ti te gustan. Y yo realmente desde allá empecé a pedir a ella. Hice una especie de altar, puse un dibujo de ella, lo hice yo mismo, me empecé a prender velitas. Yo, como había venido hace un año, todavía tenía una bolsita de coca, le empecé a dar coca y le empecé a pedir. Y en eso pasó un año. Y de repente me dicen de la editorial: sí, ahora sí lo vamos a hacer. Entonces para mí sí fue real. Y yo desde allá ya me había encomendado a ella así totalmente. E incluso siento, lo había comentado como a algunas personas, que alguien puede creer o no creer, pero yo desde que salí de mi casa sentí todo el rato que ella me estaba llevando hacia ella, que quería que nos encontráramos. Y cuando nos encontramos fue un momento súper hermoso, de poder agradecerle y estar ahí con ella. Y la señora Elizabeth así lo entendió y me la entregó para que yo tuviera un momento de comunión con ella, ¿no? De haber podido cumplir ese encuentro, ¿no? Yo le pedí a ella lo del libro, el libro aquí está, y yo fui a agradecerle, claro. Y después ella me invitó a su fiesta. Ella, sí, estuvo súper lindo eso. Gracias. Sí, bueno, leí un par de cuentos, no los leí completo, pero es súper interesante que desde la ficción tú le das una materialidad, una corporeidad a las ñatitas que muchas veces, bueno, todas las veces, la mayoría de las veces no sabemos que fueron antes, ¿no? Que fueron en su vida. De hecho, doña Elizabeth, esa vez que fuimos, no nos contó a ciencia cierta quién era Sandrita, ¿no? Que era de Cochabamba, algunas ideas vagas, pero no nos dijo quién era, ¿no? Entonces es interesante del par de historias que leí, que claro, hay son muertes trágicas, o sea, desde el dolor, pero también desde el amor, ¿no? Desde la pasión, desde la entrega a otra persona, desde entregarse a los placeres, ¿no? De repente con cierto cuestionamiento moral, ¿no? De comportamiento, cómo eran las personas. Pero al final te das cuenta que todo eso no importa, digamos, ¿no? Porque al final la ñatita es como ese medio, ese mediador entre la vida y la muerte, ¿no? Los que estamos acá, los que están en el más allá. Y eso es lo realmente importante, como que no... Y eso es muy sudamericano también, de agarrar santos que de repente fueron o ladrones, o prostitutas, o cafiches, como lo mencionaste, o vagabundos, qué sé yo, asesinos, y darle esa nueva vida ya como
amuleto, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso me pareció súper interesante, como esa corporalidad que le das de todas las personas. Bueno, gracias. Bueno, de todas maneras, si no hay más preguntas, vamos a hacer un fueguito ahora. Y yo también cuento cuentos, así que les voy a relatar unos cuentos que escuché una noche en una comunidad mapuche lafkenche, en la comunidad de Huiro. Y ellos contaron esa historia y yo hoy día se las voy a relatar con mucho cariño. Así que les invito a que se queden, vamos a prender un fueguito, seguramente nos serviremos algo y los invito a escuchar esos cuentos. Muchas gracias. Gracias.